Bien, seguidamente le vamos a hablar del teorema de Thevenin, el cual establece que cualquier red de corriente directa lineal bilateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente de voltaje y un resistor en serie, de tal manera que yo pueda tener un circuito grande, el cual yo puedo sustituirlo. Tengo aquí dos puntos A y B, y yo puedo sustituir todo esto de aquí, toda esta parte del circuito, la puedo sustituir por un circuito equivalente, que es una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y les vamos a llamar el VTH y el RTH. Vamos a trabajar con un circuito más pequeño para iniciar. Ese circuito, si ustedes lo ven aquí dentro de este cuadro celeste, tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios, una resistencia de 3 ohmios y otra resistencia de 6 ohmios, conectados a dos puntos A y B, y el cual está una resistencia llamada resistencia de carga. Cualquier cosa que nosotros conectemos en esos puntos A y B, ¿verdad? Ahí lo que tenemos que hacer es varios pasos. Primero, encontrar el RTH como primer paso, y como segundo paso, encontrar el VTH, y como tercer paso, redibujar el circuito equivalente de Thevenin. Vamos con el RTH primeramente. Para dibujar el RTH, o para hacer el RTH, tenemos que redibujar el circuito teniendo en cuenta algo que nosotros ya habíamos comentado, que es, hay que tener en cuenta que las fuentes de voltaje se sustituyen por un cortocircuito y las fuentes de corriente se sustituyen por circuitos abiertos. Esto en esta parte o en esta etapa de encontrar la RTH. Basándonos en eso, vamos a redibujar el circuito. Como ven, ese es el circuito que queda, y como ven, la fuente de alimentación de 9 voltios fue cortocircuitada con base a lo que habíamos hablado anteriormente, quedando nada más dos resistencias en paralelo. Entonces, entre los puntos A y B, lo que ven los puntos A y B son dos resistencias en paralelo. Por eso, la RTH sería encontrar hacer la resolución de un circuito en paralelo. Nosotros ya hemos aprendido en cursos anteriores, y una de las formas es de esta, ¿no? La suma de los inversos. Entonces, de esta forma, como ya lo hemos aprendido, me daría 2 ohmios, ¿verdad? Son 3 ohmios y 6 ohmios, me daría 2 ohmios. Esa sería la RTH, 2 ohmios. Como segunda parte encontraremos la VTH. Para encontrar la VTH, tenemos que dibujar el circuito como lo teníamos anteriormente. Ya redibujando el circuito, nos quedaría de esa forma. Y lo que hay que encontrar es el voltaje que se ve en los puntos A y B. Y el voltaje que se ve en los puntos A y B no es más que el voltaje que señala el voltaje que denota la resistencia de 6 ohmios. Entonces, es un circuito serie donde nada más encontramos, por cualquiera de las formas, encontramos el voltaje en esa resistencia. Yo voy a aplicar una regla divisora de voltaje para averiguar el VTH. Recuerden, 9, el voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia donde quiero encontrar, entre la suma de o entre la resistencia total, que en este caso es la suma de las resistencias en serie. Esto da como resultado 54 entre 9, esto da como resultado 6 voltios. Entonces, el circuito, el paso número 3 sería redibujar el circuito, ya hacer el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin sería esta fuente en serie con esta resistencia, y aquí dibujamos los puntos A y B conectados a la resistencia de carga RL. Este sería 2 ohmios y aquí sería 6 voltios. Ese sería el circuito equivalente de Thevenin, y ese sería el resultado.